Bueno, muy buenos días para Infobae TV, que siempre es un gusto venir acá. Hola Willy, querido amigo, buen día. ¿Qué tal, Marce? Buen día. Acá estoy con los desafíos de la Argentina, señor. Bueno. Vamos a intentar pensar un poquito, si me ayudás. Te vamos a escuchar un ratito, ¿cómo no? Porque la verdad es que me costó bastante hoy preparar mi comentario porque es un momento muy complicado en la Argentina, ¿no? Por lo menos muy raro. La Argentina tiene enfrente, diría, entre 2 y 3 desafíos importantes, tomando los temas de estos días. El primero, estamos claros, es económico. Sí, claro. El segundo es cómo va a enfrentar el problema de la justicia federal y el caso del Chicone. Y yo agregaría un tercero, que no sé si es el que más me importa, probablemente sí. Es si la dirigencia argentina en su más alto nivel, y con esto incluyo al presidente, está a la altura de las circunstancias. Entonces, hay una agenda económica bien compleja, estamos enfrentando 2, una cuestión muy escabrosa, y 3, ¿está el gobierno y de hecho sus principales autoridades a la altura de las circunstancias? Y de esto voy a tratar de improvisar algún comentario. ¿Estamos claros hasta acá? Muy bien. En el plano económico hemos visto no uno, sino 2 reportajes al ministro de Economía en las últimas horas. Raro. El primero, un extenso reportaje que se publicó el domingo en Página 12, firmado por el periodista Raúl de la Torre. Y el segundo, un breve reportaje que presentó Luis Majul el domingo en su programa La Cornisa. Allí el ministro de Economía, y me baso esencialmente en lo que leí en Página 12, dio por terminada la tormenta anunciada. Y estoy citando palabras del propio ministro, que describió una tormenta a la que vinculó básicamente ¿con qué? Con la televisión, ¿no? El ministro dijo en el reportaje de la Torre que bueno, que si vos poner la televisión, está todo el mundo anunciando que viene un Rodrigazo, que va a haber una devaluación y que viene una bomba atómica, la gente se comporta de acuerdo a ese estímulo y por lo tanto la economía se complicó básicamente porque la gente ve la televisión, ¿no es cierto? El ministro presentó como logros la estabilidad cambiaria, la desaceleración de los precios, un aumento en los ingresos de la gente, que francamente no estamos claros dónde lo vio, y obviamente subrayó el papel del acuerdo con el Club de París y otros aspectos por el estilo. Ahora, estamos claros que el diagnóstico del ministro ha sido, bueno, acá hubo una tormenta que se anunció, es decir, hubo una operación, el ministro la mezcló entre las finanzas y los medios, y que esa tormenta fue superada y que finalmente en el segundo semestre las cosas van a estar fenómenos. Entonces yo pregunto, ¿es correcto ese diagnóstico? Porque de no ser correcto el diagnóstico del ministro, las razones que generaron la tormenta anunciada ahí están intactas. Y el gobierno las enfrentó haciendo algunas cosas muy básicas. Esto es, devaluando de un saque en enero-febrero, un 30%, subiendo la tasa de interés, paralizando la economía y emitiendo bonos a lo pavo hasta para el Club de París. ¿No es cierto? Así es. O sea, finalmente, a ver, si lo del Club de París fue tan relevante, esto es, ir al Club de París y acordar un plan de pagos, que finalmente Argentina lo propuso y se lo aceptó. Porque lo hicieron hace 1 año y medio, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo la impresión de que estamos subestimando los problemas. Y que finalmente la Argentina está prendiendo una vela a la corte norteamericana. Y finalmente la economía de los argentinos está dependiendo no de la acción de un gobierno, de un equipo económico, de las ideas de un ministro, o del propio presidente, sino de lo que resuelva la Corte Suprema de Estados Unidos a partir del día de pasado mañana, ¿no es cierto? Si sale bien, fenómeno, si sale mal, veremos. Pero la verdad es que me parece que estamos, y que particularmente el ministro, que no tengo nada en su contra, digamos, me dio hasta pena inclusive verlo en lo de Majul, teniendo que defenderlo a Vudú, ¿no es cierto? Porque no tiene que ver con el tema, bueno, no importa, eso es un problema mío con él. Pero en cualquier caso me quedé con la sensación de que era tan fácil enfrentar la tormenta anunciada. Bueno, no. Los efectos sobre el sector privado de lo que el ministro considera tremendos. Entonces, un plan exitoso. Entonces acá, a ver, volvamos a nuestros comentarios anteriores. ¿El gobierno qué hizo? El gobierno enfrentó esta tormenta anunciada con una devaluación de la que dijo el ministro se vio forzado a hacer como consecuencia de los mercados, o de los medios, o de la televisión. Subieron la tasa de interés por las nubes, acordaron con el Club de París, le pagaron a Repsol,
Y se acabó. Y prometen, No. digamos, endeudarse para cubrir el déficit fiscal. Exactamente. Ese es un tema y entramos a emitir LEVAX como antiguamente en la Argentina. LEVAX y bonos en dólares también. Exactamente, para captar la guita que emite por un lado y la agarran por el otro pagando una tasa de interés. Exactamente. Casi decíamos el otro día en chiste, terminando a lo Menem. Exactamente. Con más deuda y con el atraso ocurre cambiario. Es que a mí me da la impresión de que las razones que causaron el problema no fueron la televisión, ¿no? No, claro. ¿No? Entonces, si despejamos este diagnóstico tan banal del escenario y nos ponemos a pensar qué pasó hasta acá, y nos encontramos que en la Argentina hay una montaña de distorsiones fiscales y monetarias que ni siquiera fueron, no te digo resueltas, no fueron ni siquiera encaradas. No, ni admitidas. Ni admitidas siquiera, ¿no es cierto? Ni admitidas. Entonces guarda que no vaya a ser cosa que las razones ocultas del problema siguen estando ahí y de repente tengamos otro problema. Sí, yo espero que no, digamos, y ojalá que no. Desde ya. No va a ser la primera vez que un entusiasmo de primavera económico se vaya eventualmente. Ojalá la Corte nos dé la razón, y los bonistas, y los financieros, y la lluvia de bonos, y como se llama, todo esto ocurra. Pero tengo la sospecha que el diagnóstico del ministro ha sido un diagnóstico muy banal, ¿no es cierto? Un diagnóstico muy infantil. Esto es, acabó una operación mediático-financiera para complicar al gobierno, un poco parecido a lo de Vudú ayer, pero puesto en boca del actual ministro de Economía. Y que bueno, esa tormenta fue despejada, y que lo que hay ahora es estabilidad cambiaria, estabilidad de precios, y un aumento en los ingresos de la gente. Ojalá tenga razón el joven Kicillof. Yo tengo casi el deber de sospechar de que hoy la gente esté disfrutando de ingresos mayores. Ingresos que están hoy afectados, en primer lugar, por la inflación, que no baja del 2%, y por el otro lado, por el impuestazo a las ganancias, ni te cuento lo que va a ser el aguinaldo. Claro, ¿no es cierto? Exactamente. Ahí está el ajuste. Exactamente. El cafecito a 25 pesos. Exacto. Así que bueno, nada, simplemente me parece que acá tenemos un primer desafío que me da la impresión de que el país en general no está a la altura de las circunstancias. Habrá algunos que están diciendo, bueno, la verdad que le vaya mal, total, que Cristina se frite en su propia salsa, digamos, y que finalmente se le complique a ella, siendo que aún faltan prácticamente 2 años de mandato, 1 año y medio, y otros no sé qué. Pero la verdad es que me parece que como país, ni nosotros, ni el ministro, ni el gobierno, ni la oposición, nadie está a la altura de un problemón. Esto es, tenemos unas cuentas fiscales desbordadas y una inflación de encima del 2%. Y si las cuentas fiscales siguen desbordadas y la inflación no baja del 2% y las reservas no suben, que fueron las razones por las cuales terminamos en esto, y se mantiene igual la situación, y bueno, flaco, me parece que hay derecho a pensar que tenga cuidado con lo que están haciendo. O sea, yo entiendo que echar la culpa a la televisión, hasta de la economía, es muy divertido, pero no creo que sea especialmente útil. Bueno, el segundo desafío que enfrentamos es el tema de Vudú, en donde hay, creo yo, un conjunto menos de hechos, que yo voy a tratar de ponerlos en blanco y negro, las cosas podemos ser hechos, ¿no es cierto? A ver, es un hecho que el caso Chicone no es la única causa que involucra al vicepresidente. Hay otras tan complicadas como la del propio caso del Chicone. Ni la de ayer fue la única indagatoria, segundo hecho. Es decir, a partir de hoy hay más indagatorias. El tercer hecho es que el indagado de hoy, martes, el señor Núñez Carmona, se fue. Entonces yo me tengo derecho a preguntar, ¿este tipo no está prófugo? ¿Dónde está? Me dicen que en España, o en Málaga, o algo por el estilo. Argumentó que no le llegó la citación porque estaba fuera del país. Bueno, entonces hasta acá tenemos hechos. Que Chicone no es el único caso y que el segundo indagado ya no fue a declarar en el día de hoy. El otro hecho es que el juez le ha presentado ayer al vicepresidente Vudú una montaña de pruebas, ¿no? Y que el vicepresidente consideró que esas pruebas han sido el producto de un conjunto de coincidencias relacionadas con la mala suerte. Es decir, que el hecho de que se hayan entremezclado los departamentos, los teléfonos y las facturas del cable de los involucrados en el caso Chicone es, a juicio del vicepresidente, una coincidencia. Claro. Eso fue lo que dijo. Un tipo que tiene, evidentemente, muy mala suerte de terminar... Es una casualidad. Una casualidad que vino a ocurrir, que puede pasar. Es decir, que resultó ser que hay cruces de departamentos, de teléfonos, de alquileres y de facturas de cable y telefónicas con los tipos que justamente están involucrados en el tema de Chicone.
Esa fue la respuesta que hemos leído esta mañana, inclusive está ahora en infobae.com, ustedes lo pueden ver, las respuestas centrales, a las preguntas centrales del juez en relación a estos aspectos que Boudou calificó de técnicos en la causa. Bueno, además de estos elementos contundentes... Que son los únicos que importan en tribunales. Exactamente. Los argumentos técnicos son los que importan en tribunales. Además, el otro hecho concreto es que Boudou se reservó, superada, dijo él, esta instancia técnica, a una instancia política. Dijo, bueno, yo voy a volver a declarar, ya pedí ampliar la indagatoria porque después de esta parte técnica que dijo, yo ya aclaré, viene la parte, digamos, de la interpretación política del caso. Y entre paréntesis, claro, esto llevó a pensar a mucha gente, incluido nuestro amigo Carlos Pañi, que detrás de Boudou hay o se esconde eventualmente un hombre bomba, es decir, un tipo que puede decir cualquier una amenaza. Cosa. Ya voy a venir a hablar. Exactamente. Y el otro aspecto que conocemos es que hay que ver si el juez Lijo resiste. Y si no, otra vez, como ha pasado en Argentina muchas veces, el peso de la causa finalmente cae no sobre el imputado, sino sobre el propio juez. Y acá hay una serie de consideraciones que podemos agregar, digamos, respecto de qué es lo que ha hecho ayer la Cámara, que mientras el propio Boudou instaba al juez a investigar lo que llaman la ruta del dinero, la Cámara justamente dictaba un fallo en ese sentido. Otra coincidencia casual, es decir, que se ve que no se escuchan las paredes o vayan a saber. Mucha coincidencia. Una coincidencia justamente respecto de lo que planteaba Boudou frente al juez Lijo y lo que la Cámara dictaba al mismo tiempo en el piso de arriba o en el piso de abajo. En cualquier caso, y me da a mí la impresión de que van a complicar al juez, ¿no? Sí, claro, o sea, lo puede complicar al juez, sí, claro. A ver, entre paréntesis, todo el mundo que conoce el tema supone que la inclusión de nuevos nombres en la investigación, especialmente empresarios, van a complicar al juez porque el juez los conoce de antes, son amigos del juez. Claro. El juez habría ido a un casamiento en donde se casaba la hija de una persona a la que Boudou y la Cámara empujaron al medio de este escándalo. Así que en el plano, digamos, del proceso judicial, vamos a ver probablemente lo típico de la Argentina. La causa que se cae, que no se cae, que no lo llaman, que no lo llaman, que 14 años, claro. ¿No es cierto? Muy bien. Sí, sí. Ahora, lo cierto es que aquí estamos en presencia de un escándalo de proporciones, diría yo, tan monumentales, que me hizo acordar a estos dictadores africanos que se quedan con todo, ¿viste? Que se hacen... claro. Que hasta se ponen en los billetes, ¿no es cierto? ¿Viste que se ponen en los billetes? Se ponen a la familia. Exactamente. Entonces me parece que estamos en presencia de un escándalo monumental sobre el que hay una conexión, por lo menos una visible, entre Boudou y el resto de la política, e inclusive entre Boudou y la Presidente. Yo por el momento tiendo a pensar que el presidente no es una persona que haya robado nada, ¿no es cierto? Pero cuando me pregunto por qué razón este escándalo extraordinario que se veía venir, terminó con la estatización de Chicone. El asunto de la estatización de Chicone complica al resto de la política y en particular, eventualmente, al presidente. Porque, a ver, ¿quién hizo una ley para estatizar semejante escándalo? Esto es, estamos en presencia de un conjunto de audaces, de aventureros, que por las de ellos resolvieron intentar apropiarse de la compañía fabricante de billetes de la Argentina, o detrás de los aventureros hubo alguien que dio una orden, una instrucción, un mandato, o que los combinó, instó o asoció en el proyecto de quedarse justamente con la famosa Chicone. Esa pregunta no sé si tiene respuesta, ¿no es cierto? Es muy difícil hoy. Es muy difícil. Si eventualmente Boudou... Sospechas. Sí, exactamente. Ahora, si eventualmente Boudou se convierte en el hombre bomba que algunos suponen que se puede convertir, bueno, habrá gente que le podrá creer y gente que no. ¿No es cierto? ¿Qué pasa si, por ejemplo, Boudou dice, no, la verdad que a mí, plano de las conjeturas totales, ¿no es cierto? Sí. A mí me mandó Kirchner, ¿no es cierto? ¿Y qué no sabemos? Claro. El presidente Kirchner falleció,
¿no es cierto? No, acá... Además, supongo que ahí el juez le dirá, bueno, usted es un señor grande y usted conoce la ley. Claro. No se puede delinquir diciendo que me mandó mi mamá. No, eso no. Exactamente. Vale. Eso entre gente grande no existe, digamos. En cualquier caso, me parece que estamos en presencia de un escándalo como nunca ha visto la Argentina, que se conecta con el resto del poder como consecuencia de la complicidad en la estatización, donde se intentó, obviamente, sin éxito, claro, enjuagar este asunto. Y a tal punto que el que tiene que recibir la plata, se supone, el dueño de la empresa estatizada, porque estatizan una empresa, entonces viene el dueño, claro, que viene a recibir la plata, ese no se presenta. Es como las valijas de la falopa que giraban y que no venía nadie a agarrarlas. Exactamente. Ahora, en cualquier caso, me pregunto, frente a estos desafíos, y en esto incluyo el económico y este semejante despelote, digamos, ¿cómo puede ser que la dirigencia política de un país agarre un problema y lo multiplique en 20? Y que no han sido capaces de desactivar ningún problema. Cada uno de los problemas que ha caído en la Argentina después del año 2010 ha terminado multiplicado por 10. El gobierno tuvo 2 años que hubo acá entre imputaciones y pedidos de nulidades y vericuetos judiciales para buscarle al asunto una solución política, ¿no es cierto? Siendo que el asunto va a cobrar ahora magnitud política. Y me pregunto, ¿cómo puede ser? A ver, que un monotributista, estoy saludando amigos que pasan por la ventana de Infobae, que un monotributista, que un cuasi prófugo, y que un vicepresidente sin ningún antecedente en la política argentina se lleve impuesto un país. ¿Cómo puede ser? ¿Qué le pasa al resto, ¿no es cierto?, incluida el presidente, para que 3 personajes de esta magnitud, es decir, un monotributista completamente desconocido, un amigo de vudú llamado Núñez Carmona que está, a ver, me animo a decir cuasi prófugo, y un vicepresidente que no tenía antecedentes políticos de ningún tipo y de ninguna envergadura para llegar al puesto que llegó? Asunto que además habla, digamos, de lo que significa en la Argentina el cursus honorum, ¿no es cierto? Pero es que es todo parte de lo mismo, digamos. Solamente podía existir vudú en un escenario donde acá se reina, no se gobierna. Exactamente. Ahora, entonces, siendo que hasta ahora esto no pasó y no hubo reacción, ¿no es cierto? Y siendo que este estropicio, digamos, está ocurriendo arriba de los argentinos, ¿no es cierto? Claro, con consecuencias políticas, no hay que confundirse. Una cuestión... Y económicas. Claro, desde ya. Una cosa es el trámite judicial, las apelaciones, pero otra cosa es el escándalo político. Escúchame, está en la picota el jefe de la recaudación. Obviamente. Que es un hombre clave para Cristina. Y acá, digamos, con o sin fundamentos, el monotributista, el cuasi prófugo y un vicepresidente que está jugado, y pueden ser cualquier cosa, digamos. Pueden hacer temblar a un país con o sin argumentos, con verdades o con mentiras, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Entonces, si esto hasta ahora no ocurrió, ¿sí?, hasta el momento se dejó, se permitió llegar el tema hasta acá sin que nadie le pidiera a Vudú formalmente una renuncia, un paso que vamos a esperar que el Papa lo arregle. Estamos hablando que el Papa le diga algo al señor ¿cómo se llama? Vera, se llama. Sí, bueno, claro. El mensajero del Papa. El mensajero del Papa. Entonces, me parece que aún hoy puede haber una oportunidad para que los principales dirigentes políticos del país. Porque frente a esto, el argumento que he escuchado y que ha esgrimido, por ejemplo, Alberto Fernández, dice, por ejemplo, la verdad es que la presidenta está metida en este despelote porque no quiere admitir una equivocación. Y yo se lo dije a Alberto en privado, le dije, mira, a mí ese argumento no me alcanza para entender el caso. No. Porque la verdad que uno puede comprender que la presidenta tiene dificultades para admitir no solamente errores, para admitir la realidad. Ahora bien, esta instancia es tan compleja que ese argumento no me es suficiente para explicar el comportamiento. Acá algo más hay, ¿no es cierto? Entonces, siento que si algo más hay puede producir un desastre en Argentina, me da la impresión de que es el momento para que los principales dirigentes políticos del país, y en esto incluyo a la Presidente, incluyo a Scioli, incluyo a Macri, incluyo a Massa, incluyo a la cúpula del peronismo si es que aún existe, y a los principales dirigentes del Frente Amplio,
se junten y en acción vudú hasta la política, la nación argentina, hasta acá le permite a un tipo llevarse puesto al país. O sea, y la dirigencia política de esta nación no va a permitir, no puede permitir que un monotributista, un sujeto semiprófugo y un inescrupuloso trastornen la vida de los argentinos, que estamos debajo de este chiquero, ¿no es cierto? Se le puede poner un punto al tema con vudú fuera del poder, porque además vudú dentro del poder, bueno, obviamente puede utilizar una montaña de influencias para que la causa vaya para un lado o vaya para el otro, ¿no es cierto? Entonces me parece que es el momento para que el país, para que la dirigencia política nacional completa, le pida a vudú que se aparte por lo menos mientras dure el juez Lijo, ¿no es cierto? Es que vamos a ver cuánto es. Pero a mí siempre me llamó la atención, primero, esta dinámica de cómo los problemas terminan, en vez de atenuándose, no, se agrava. Terminan agravándose, ¿eh? Y cómo frente a ese agravamiento, finalmente, los dirigentes políticos de la Argentina más relevantes, voy a hacer una pequeña, una razón o por otra, voy a hacer una pequeña defensa de Cristina. A ver. Porque vos dijiste que eso empezó a partir del 2010, que es cierto, se agravó todo esto con la muerte de Néstor Kirchner. Pero cuidado, que el que era especialista en agrandar los bolonquis era también Néstor. El caso de la pelea con el campo, bueno, que es el primer antecedente de todo esto, Marcelo, eran 500 millones de pesos. Se arreglaba lo del campo, en 5 minutos estaban todos de acuerdo, y no la quisieron arreglar. Entonces, hasta acá sintetizo, y eso no fue solo Cristina. Hasta acá sintetizaría esto de esta manera. La dirigencia política de este país está en estas dos circunstancias. Está, por un lado, con una vela prendida a la Corte de los Estados Unidos. Así es. Que puede fallar para un lado o puede fallar para el otro. Claro. Y de eso depende el destino de los argentinos. Y la estabilidad del dólar, para que todo el mundo lo entienda. Exactamente. De eso depende la estabilidad del dólar. Y estar ahí todos expectantes ante la vela, a mí no me parece que sea una manera de conducir un país. No, claro. Y en segundo lugar están todos petrificados ante un monotributista, un cuasi prófugo y un inescrupuloso. Claro. Sí. Entonces, a mí me llama la atención. Un gobierno muy pasivo en un punto. Bueno, entonces la pregunta final es si la Presidenta de la República en particular ha estado la semana pasada a la altura de las circunstancias. Entonces, ¿con qué nos encontramos la semana pasada en materia presidencial? Con que la Presidenta presentó en público la medidora del rating, estatal o nacional o como la queramos llamar. Que después, durante el anuncio de la medidora del rating estatal, anunció que le importa al país saber qué miran los argentinos. Esto fue lo que ella dijo, es textual. O sea, queremos saber qué es lo que la gente realmente, lo que la gente mira. Y en tercer lugar, presentó esta disyuntiva respecto de, ojo, dijo, que las empresas privadas que ponían plata en los programas o canales o diarios o lo que sea, medidos por el supuesto rating que tenían, pues ahora deberán acomodarse al nuevo rating nacional y popular, digamos, que va a determinar, por ejemplo, vaya uno a saber qué estupidez, ¿no es cierto? Entonces, frente a los desafíos que tiene Argentina hoy día, que son muy complejos en el plano económico y en el plano de los delitos federales, digamos, la Presidenta la agarró para el lado del rating, ¿no es cierto?, de la publicidad y de que ven los argentinos. Y yo me acordé de una escena que yo viví, digamos, yo la conté acá alguna vez, cuando Kirchner interpretó que no habría habido campo sin Clarín, ¿no es cierto? Y esa frase me la dijo a mí, un día en 2009. Claro. Me dijo, mire, Longobardi, no habría habido campo sin Clarín. Y yo siempre me quedé pensando que tal vez hubiera sido al revés, ¿no es cierto? Que no habría habido ley de medios de no haber sido como consecuencia de una instancia crítica por la que atravesó el país y obviamente el gobierno de los Kirchner. Entonces me pregunto si estas instancias complicadas y resueltas, frente a las cuales la dirigencia argentina se queda como paralizada, digamos, la economía y el caso vudú, no van a derivar otra vez en lo mismo, en una presión sobre los medios. Ya lo dijo el ministro de Economía, y con esto arrancamos el comentario de hoy. Claro. Esto fue la televisión, ¿no es cierto? No hay chicones sin los medios, digamos. Exactamente. No hay devaluación. Vudú ha sugerido varias veces que el mediático juez Lijo
que yo nunca lo vi en la tele, pero no importa, es un tipo que está pobre, tipo influenciado por los medios, cuyo rating, vamos a descubrir ahora, está inflado por las medidas privadas y el Estado va a descubrir cuál es el verdadero rating. Lógico, para obligar a las empresas a desfinanciar al periodismo independiente. Ese es el objetivo. Entonces, y con esto me voy, digamos, cuando yo hablo de desafíos, uno desafío lo puede resolver, digamos, o lo puede agravar, ¿no? La experiencia indica que hasta ahora los problemas argentinos, en vez de resolverse, o de atenuarse, o de enfrentarse, o de reconocerse, o de discutirse, tienden a agravarse. Y que la disparada de los temas ocurre por el lado de la radicalización. Y nada indica que en este caso las cosas sean distintas. Y nada indica, lamentablemente, que por ahora esto vaya a ser distinto de lo que fue siempre. Muy bien, Longobardi. Dicho lo cual, muy interesante. Me voy. Gracias, Willy, como siempre, un gustazo verte. Nos vemos.